Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Les agradezco muchísimo la oportunidad que me brindan para estar el día de hoy conmigo para esta presentación. Quiero comentarles que yo físicamente yo me encuentro en la ciudad de Querétaro y soy, como bien lo comentaba Gris, la persona responsable en materia comercial para la marca NBT. Desde aquí estamos atendiendo todo el territorio nacional a través de nuestros amigos de Ádices. Ustedes conocen perfectamente las sucursales, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier comentario sobre el tema de stocks, precios, tiempos de entrega y demás, lo pueden hacer con cualquiera de mis compañeros de Ádices. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un tema que es interesante, sobre todo por el tamaño de proyectos que pues, se pueden generar en la industria manufacturera, cuáles son los desafíos, cuáles son algunos de los clientes que han utilizado los equipos de NBT, cuáles han sido esos desafíos a los cuales nos hemos enfrentado y que sobre todo el cliente, el integrador también se ha enfrentado durante el proceso de implementación. Sin duda, la industria manufacturera en México es muy grande, es muy vasta. Tenemos varios parques industriales en todo el país. Muchos de ellos pues están consolidados en el centro también en lo que es la parte de Bajío, ¿verdad? Sin embargo, en la parte norte, sobre todo en frontera, hay mucha industria maquiladora, Monterrey, Juárez, Chihuahua y muchos otros. Y cada uno de estos puntos tienen algunos desafíos distintos por el tema geográfico, la parte de clima, la parte de desarrollo del mismo proyecto. Muchas veces el escenario de cobertura es muy variado. A veces no únicamente el cliente necesita la protección perimetral, la parte interna, la parte de estacionamientos, el área de andenes, ¿verdad? Oficinas, áreas internas y demás. Sin embargo, fíjense que en el caso de la manufactura también hay otro aspecto importante que hoy por hoy también se está detonando. Ya tiene algunos años que la gente de producción está solicitando y es precisamente el monitoreo de estos procesos productivos, ¿no? Solamente, básicamente para revisar y estar verificando que las máquinas, los equipos, los operadores cumplan con las normas de seguridad, estén trabajando de manera adecuada en cada uno de sus puestos y sobre todo también para la prevención de incidentes. Muchas veces las empresas, la industria tiene un récord de accidentes, ¿verdad? Y pues obviamente ellos buscan incrementar este récord que vaya creciendo conforme pasan los días. Y una forma eficiente es precisamente utilizando los elementos de seguridad adecuados. En este caso pueden ser barreras que censan en la intrusión hacia ciertas áreas, pues a los sistemas de videovigilancia, ¿verdad? Que en lugar de estar vigilando, están previniendo que se muevan a ciertas zonas, ¿verdad? Entonces, la industria manufacturera es un ente vivo, es un ente que está creciendo, es un ente que no tiene una estructura fija, cada uno de ellos representa un desafío y no solamente, como les decía, la parte de seguridad, sino también para la parte de realizar procesos productivos. Sin duda, hay muchas industrias que han tenido la oportunidad, en este caso con NBT, de utilizar la tecnología de nosotros, centros de distribución, plantas productoras, la parte de perimetral y demás. Entonces, hay muchos clientes que han utilizado ese tipo de tecnología. Y vamos a iniciar precisamente esta charla, pues mencionando precisamente algunos de estos desafíos, algunas de estas características a los cuales nos estamos enfrentando. Muchas veces la industria, sobre todo estas plantas que ya tienen algunos años, ¿verdad? Y que tienen sistemas de videovigilancia tal vez de hace 10, 15, 20 años, pues muchas veces ya no cubren o no tienen los requisitos para poder ofrecer una visión clara y precisa o del proceso o del área en la que se está resguardando, ¿verdad? Que se está vigilando. Muchas veces estos equipos pues siguen siendo sistemas analógicos, siguen siendo cámaras
de 550, 570, 600 líneas de televisión. Y hoy por hoy pues ya nos representan o nos muestran una imagen clara, nítida de lo que está sucediendo. Entonces es ahí donde la industria está solicitando muchas veces el poder hacer el proceso de cambio de migración. En algunos casos las instalaciones son muy buenas, en algunos casos el proceso de colocar el cableado a través de charolas y de tubería fue muy bueno en su momento y esto nos podría permitir en algún momento también reutilizar ese cableado que ya está, que ya existe, ¿verdad? Podemos heredar esas infraestructuras y por supuesto a través de ellas poder mandar la información de estos nuevos equipos de protección, llámese cámaras, sensores, iluminadores LED, y cualquier otro tipo de dispositivo IP puede viajar con esta infraestructura que ya existe. Esto nos permite incluso ser mucho más efectivos en el proceso de cambio, en el proceso de transformación digital, ¿no? Y decimos que es transformación digital precisamente por este hecho, de poder cambiar, migrar a una tecnología reciente que permita tener no solamente una detección, sino ahora tener un reconocimiento e incluso una identificación del evento o incluso de las personas. Esto aunado con la analítica de video que nos permite, por ejemplo, poner algunos patrones para detectar objetos olvidados, objetos removidos, ciertos dispositivos que a lo mejor se están moviendo en estas áreas o personas que se están moviendo en áreas prohibitivas. Entonces, por supuesto, esto va a mejorar no solamente el rendimiento de la planta, sino también la seguridad. Entonces, cuando estamos pensando en este proceso de transformación digital y estos lugares, las industrias, todavía mantienen una infraestructura de cableado adecuada, podemos reutilizarla. Y con esto bajamos los tiempos de instalación, la mano de obra, ¿verdad? Y por supuesto, podemos ser mucho más efectivos para entregar los proyectos a tiempo, ¿verdad? Hay algunos equipos que de pronto se requieren instalar en el perímetro del lugar y alcanzan distancias de 200, 300, 400 o más metros. Y seguramente con NBT van a encontrar una alternativa para poder transmitir no solamente la información IP, sino también suministrar la energía PoE a este tipo de dispositivos. Por eso aquí mismo hablamos de habilitar dispositivos IP, incluso hasta distancias 18 veces el estándar tradicional. Y esto es muy común en la industria. Sobre todo, miren, tuve la oportunidad de estar hace unos días en el Estado de México, en una planta en Cuautitlán, y un desafío que tenía este sitio era precisamente la ubicación de cámaras hacia el exterior, donde existían estas puertas por donde entran los trailers, los camiones Torton y demás. Y la gente del sitio nos decía, mira, aquí el desafío es, no puedes ranurar el suelo. Una, porque está en constante operación, se está abriendo y cerrando continuamente la puerta. Otra, no podemos mantener la puerta continuamente abierta, ¿no? Entonces, hay desafíos de, por ejemplo, no poder ranurar suelos, poder pasar por ahí la tubería y el cableado y ponerlo de manera aérea, de pronto tampoco no es una alternativa viable. Y ustedes lo saben porque en muchas ocasiones el tamaño de la estiva excede tal vez los lineamientos y pueden romper tubería, pueden dañar el cableado, pueden jalar los equipos que están instalados. Entonces, en este caso, la gente de esta industria nos decía, pues lo que van a tener que hacer es rodear. Entonces, un trayecto que a lo mejor era de 50, 60, 70 metros, ahora se convierte en un trayecto de 200 metros o 300. ¿Por qué? Por la vuelta que se tiene que hacer en la instalación. Entonces, es ahí donde empiezan este tipo de desafíos. No solamente podemos hacer lo que pensamos que es lo más fácil y lo más adecuado para disminuir los trayectos de tubería y de cable, a veces no se puede, y por eso, este tipo de dispositivos, los equipos NBT, brindan esas características de transmisión a larga distancia. Y eso
lo van a ver ustedes de manera muy recurrente en la industria, ¿no? Por supuesto, cuando hay entornos nuevos, cuando el sitio nace desde cero, tenemos la posibilidad de implementar tecnologías que permiten precisamente adecuar la instalación, el cableado, tubería y demás, ¿sí? Y llevarlos por las trayectorias que nosotros consideremos las más adecuadas. En muchas de estas industrias tenemos la posibilidad de colocar un cuarto de control en un punto estratégico, o si ya se tiene identificado, se coloca este cuarto de control y desde ahí poder administrar y desde ahí poder administrar precisamente toda la información que fluye a través del red. Esto se puede hacer con cable categoría 5E, 6 o 6A. Esto que es tal vez el tipo de cable con el cual nos sentimos más cómodos. Y sin duda es interesante lograr distancias extendidas. Muchas veces la cámara, el sensor, el teléfono IP o algún otro tipo de dispositivo se requiere en un punto estratégico del sitio y llegar a ese lugar con potencia, con energía, ¿verdad? Y obviamente asegurando la transmisión de datos a veces no es fácil. Existen diversas soluciones, sin embargo, la solución de NBT nos brinda o nos permite transmitir dos señales por un mismo cable, potencia y por supuesto la transmisión de datos. Aquí estamos viendo en este primer escenario, en este infográfico, precisamente algunos de los dispositivos, de algunas de las situaciones en las cuales nos podemos estar enfrentando, colocar, por ejemplo, lo tradicional, las cámaras. Un dato importante que cabe señalar en este punto es que pueden colocar la cámara que ustedes quieran, puede ser de la marca A, B, C o D, no tenemos ningún problema. Puede ser una cámara tipo caja, tipo bala, mini domo, domo, en fin. Entonces, cualquier tipo de dispositivo de visualización se puede utilizar, no importa, como ya les decía, la marca del equipo. Y por supuesto, también tenemos la posibilidad de instalar otro tipo de sistemas de seguridad. Pueden ser controles de acceso, puede ser telefonía, puede ser sensores distribuidos de manera perimetral, ¿verdad? O cualquier otro tipo de equipo IP. Por supuesto, la parte interna, pues nos va a permitir, como les decía, no solamente estar monitoreando que se cumplan las normas de seguridad, que se cumplan los procedimientos, sino también los procesos productivos, que eso también es un dato importante. Hoy por hoy a veces es difícil medir la productividad, muchas veces pensamos que la productividad se mide por la cantidad. Vamos a suponer que sea una empresa donde se fabriquen cajas de cartón por la cantidad de cajas o de pallets que se estén generando por turno. Pero a veces podemos detectar tiempos muertos, podemos detectar acciones que puedan poner en riesgo la actividad del personal, ¿verdad? Que está laborando. Me ha tocado ver que mm, muchos montacarguistas, por ejemplo, van a velocidades un poco altas con la estiva de frente y la visibilidad hacia el frente pues es prácticamente nula y ahí se pueden observar diferentes tipos de riesgos, desde poder golpear a alguien, golpear la mercancía o poder atropellar a alguien incluso, ¿no? Entonces, a través de este tipo de dispositivos, no solamente cámaras, sensores y demás, no solamente se observan estas situaciones de riesgo, sino también podemos ayudar en el proceso de producción, disminuyendo esa parte de tiempos muertos, asegurando que se cumplan esas normativas y, por supuesto, detectar algunas posibles oportunidades dentro de la cadena de producción. En muchos casos también necesitamos, por ejemplo, aquí estamos viendo un monitor, ¿verdad? Donde se observa, déjenme, aquí lo señalo. A veces necesitamos llevar otro tipo de información dentro de la industria, como cursos, información de días feriados, tal vez la información de cuántos días la industria ha estado libre de algún incidente, información variada, entonces a veces se necesitan algunos dispositivos de señalización, como monitores, ¿verdad?
Porque les comentaba yo la parte de comunicación con teléfonos IPs, cámaras y cualquier otro tipo de dispositivos que se pueden implementar dentro de la industria. O sea, realmente no estamos limitados a un tipo de dispositivo y mucha gente nos hemos dado cuenta que siente que NBT o piensa que NBT es únicamente para cámaras y no es así. Hemos implementado en la industria telefonía, por supuesto las diferentes cámaras, sensores, iluminadores, controles de asistencia y muchos otros tipos de dispositivos. Entonces, no tenemos problema en ese sentido. Les mencionaba yo hace unos instantes, NBT es una marca agnóstica que permite integrar cualquier tipo de marca o cualquier marca y cualquier tipo de dispositivo. ¿Ok? Los ejemplos son muy variados. Fíjense que esta imagen me recuerda un caso. Aquí estamos viendo tal vez un brazo mecánico, un brazo automatizado. Pero fíjense que hace algunas semanas, aquí en el Bajío tuvimos un caso de un cliente que necesitaba cámaras en estas grúas que se trasladan por toda la techumbre de una nave industrial, estas grúas que de pronto son de 10, 15, 20 toneladas. Comentaba el usuario que necesitaba detectar, visualizar por dónde pasaba la grúa, cuáles eran los riesgos y las estivas que de pronto podía llegar a tirar. Necesitaba tener un control y visualización de lo que rodeaba a la grúa mientras hacía su traslado de mercancía, de producto. Hay algunos equipos, por ejemplo, este que estamos viendo aquí en pantalla, que permiten precisamente habilitar cualquier tipo de cable dentro de este tipo de dispositivos, robots o grúas, ¿verdad? Para poder implementar algún tipo de dispositivo IP. En este caso, la grúa de 15 a 20 toneladas, pues necesitaba cámaras. El desafío que nos comentaba el usuario era que no tenía un cableado coaxial, o no se podía colocar un cableado UTP tampoco. Él nos brindó un par de cables propios de la misma grúa que les menciono, y con ese tipo de cable pudimos conectar estas cámaras en los costados, en los extremos. Este equipo que ven ustedes aquí, el 1701 Plus, permite utilizar prácticamente cualquier tipo de cable y esa es la ventaja de ese tipo de tecnología. Podemos utilizar UTP, tenemos un equipo que utiliza 100% UTP, podemos utilizar coaxial, también tenemos un equipo que utiliza coaxial o podemos utilizar cable de 2 hilos, incluso de grado telefónico. Sí, estos sistemas utilizan estos tipos de cables de manera separada, cada uno es especialista en este tipo de cableado. Sin embargo, este equipo que estamos viendo aquí, el 1701 Plus, permite utilizar prácticamente cualquier tipo de cable. Esto lo hace muy versátil, esto hace un equipo que tenga la capacidad de integrarse prácticamente en cualquier situación para resolver precisamente esa parte de comunicación. No necesariamente tiene que ser UTP, no necesariamente tiene que ser coaxial o cable de 2 hilos, puede ser el mismo, un par de hilos que tenga el dispositivo que vamos a proteger o al que vamos a conectar. Entonces, esa es una gran ventaja de este tipo de equipos, ¿verdad? Muy bien. Estamos viendo aquí en pantalla precisamente los switches de los cuales normalmente estamos acostumbrados a trabajar. Equipos que permiten transmitir Ethernet, que permiten transmitir PoE, precisamente a distancias de 90 a 100 metros. En el caso de la tecnología de NBT, tenemos la posibilidad no solamente de conectar el cable UTP, también les mencionaba que cable de 2 hilos o cable coaxial, pero una ventaja importante es precisamente la capacidad de transmitir Ethernet hasta
600, 700, 800 o hasta 1830 metros de distancia. Y esto lo hacemos precisamente con los equipos que tenemos precisamente aquí en pantalla. De arriba abajo tenemos el equipo Flex para cable UTP, el equipo Clear para cableado coaxial y el equipo Polre para cable de 2 hilos. Seguramente algunos de ustedes, los que nos han acompañado, pues conocen ese tipo de dispositivos, ya los hemos platicado. Sí, Grace, adelante. Por ahí tenemos la primera pregunta, creo. Sí, gracias. Comenta Javier Gómez. ¿Cuál es la distancia mayor que soportan los equipos NBT y con qué ancho de banda? Es con referencia a la lámina anterior. En esta, seguramente en esta, ¿verdad? Sí, ¿nos confirmas, Javier Bien, Gómez, por favor? es esta, ¿verdad? Mira, em, para este caso, por ejemplo, con este equipo que estamos viendo aquí en pantalla, este es un extensor de red que permite transmitir Ethernet y PoE por cualquier cable. Y depende del tipo de cable, es la distancia. Por supuesto, con un cable coaxial RG11, que es un cable robusto, que el centro de ese cable es calibre 14, logra distancias aproximadamente de 1800, 2000 metros de distancia, con un ancho de banda que de pronto inicia en 100 megas y conforme vamos alejándonos, ese ancho de banda va disminuyendo y posiblemente, no recuerdo ahorita en este momento bien el dato, pero me parece ser que a 1800 metros estamos hablando de 15, 20 megas aproximadamente. Esto es suficiente en la mayoría de los casos para algunas cámaras. Hay, por ejemplo, las cámaras de 5 megapíxeles utilizan mucho menos ancho de banda. Entonces, depende de la situación, depende de la necesidad, pero sí estamos teniendo la posibilidad de conectar a esa distancia cámaras de 2, 3, 5 megapíxeles sin mayor problema. No sé si logré contestar de forma adecuada la inquietud. ¿Nos confirmas, Javier, por favor, si te quedó alguna duda al respecto? Y aprovechando, comenta Oswaldo Javier Pérez, ¿qué hay acerca del CAT5 de un par de hilos? Fíjate que podemos también utilizarlo. Sin embargo, al ser un solo par y ser calibre 24, la distancia y el nivel de potencia y el ancho de banda obviamente se ven afectados. Cuando hablamos de un solo par, podemos llegar a tener hasta 10 megabits a una distancia de 365 metros y un PoE al final de esa distancia de aproximadamente entre 11 y 13 watts de máximo de potencia. Entonces, un par 5E, 365 metros, 10 megabits y un suministro de potencia de entre 11 y 13 watts. Entonces, sí es posible, sí. Y algo bien interesante, fíjate que, y agradezco, qué bueno que nos haces esta pregunta, porque muchas veces pensamos que este tipo de transmisión extendida no cumple ninguna normativa. Aprovecho para comentarles, si hay una normativa. De hecho, es en la industria normalmente donde se utiliza este tipo de comunicación, transmisión de Ethernet por 2 hilos. Es un dato interesante. La industria adopta en muchos de sus equipos este tipo de protocolo de comunicación. Y nosotros como NBT hemos adoptado este protocolo, este estándar, que es el 802.13G, para implementarlo en nuestros equipos y ahora ofertarlo para la industria de la seguridad física. Ok, Oswaldo Javier agregó, solo para confirmar, ¿esto es suficiente para un TEL IP? Un teléfono IP, sí, por supuesto. Sí, hemos hecho pruebas con intercomunicadores, con teléfonos, por ejemplo, yo sé que tal vez nuestros amigos de Adices no manejan la parte de telefonía, pero con teléfonos de diversas marcas, Avaya, Grandstream, Poly, Mytel, entonces sí, sí podemos transmitirlo sin ningún problema. El ancho de banda de estos dispositivos es muy bajo, se puede transmitir la voz
sin ningún problema. Perfecto. Aprovechando, comenta Temo Flores. Inge, cuando se refiere al cable coaxial, también puede ser el RG59 y cuántos megas, o el RG11 hasta cuántos megas, y el RG6 IPv6 es estable. Sí, mira, podemos utilizar cualquiera de estos cables, que agradezco la pregunta, ingeniero, porque puede ser RG59 y estamos hablando de 450 metros de distancia aproximadamente, manteniendo 100 megabits. RG6 nos permite llegar a 915 metros y RG11 ya nos permite llegar hasta 1830 metros. Con el RG59 les decía 10-100 sin problema. RG6 sí tenemos también 10-100. Baja a 10 megabits cuando sobrepasamos esos 915 metros. ¿Vale? Y en el RG11, después de 915 metros, baja a 10 megabits. Obviamente, la cantidad de cobre en este caso el calibre del conductor central nos ayuda a dos cosas principalmente. A lograr la distancia en transmisión de datos, que sea mucho más grande. Entre más grueso el conductor central, es mayor la distancia de la comunicación. Y por supuesto también aseguramos mayor cantidad de potencia conforme nos vayamos alejando. Sabemos que hay pérdida por el tema de cable, por el tema de distancia. Obviamente un RG11, fíjense, y este es un dato que he tenido la oportunidad de verificarlo. En Querétaro tenemos un parque industrial que es Exeter y aquí se colocaron cámaras de 13 watts a 1200 metros de distancia con RG11. Entonces, sí podemos llevar mayor alimentación a mayor distancia y, por supuesto, asegurar la comunicación. Pero sí, los tres cables pueden ser viables. Ojo, un dato bien importante que se me estaba pasando. Tiene que ser con malla de cobre. En la malla de aluminio, nos va a reducir la potencia y la distancia en un 50-60%. La malla de aluminio no la usemos, malla de cobre es fundamental para asegurar el éxito en la comunicación y en la transmisión de potencia. Ok, gracias. Por el momento son todas las preguntas. Perfecto. Muy bien, pues no, nada, les agradezco muchísimo estas preguntas porque van enriqueciendo precisamente esta sesión. Y de eso se trata precisamente, poder conocer un poco más algunas de las características de los equipos. Ahorita mencionábamos, dada la pregunta anterior, la calidad del cobre. O sea, la calidad del cobre es importantísima. Lo mismo pasa con el UTP. Ustedes saben que hay un UTP que es el famoso CCA, que es aluminio, metal chapado en cobre. Ese también no es adecuado, no es recomendable, porque merma la cantidad de información y la distancia en potencia a través de ese tipo de cableados. Yo sé que de pronto son más económicos, pero no nos dan el resultado que nosotros estamos esperando. Otro dato que es importante, también sabemos que no hay bobinas de UTP de 600 metros, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer la unión del cableado. La unión se hace a través de un jack o de un plug, tal vez de una regleta de parcheo, tipo una regleta 110 o cualquier otro tipo de dispositivo de empalme. Pero tanto en el UTP como en el coaxial, nunca vamos a recomendar que se haga soldadura para la unión. El punto de soldadura le mete o le introduce mayor impedancia y esto puede afectar la transmisión de información de extremo a extremo. ¿Vale? Aparte de que puede incrementarnos o ponernos un punto ahí de latencia.
¿ok? Entonces es importante no utilizar soldadura para dar continuidad y mejor utilizar esos elementos de conectividad, ¿sale? Lo mismo pasa con el cable coaxial. Y otro aspecto importante que, miren, también ahorita se me viene a la mente, porque lo vi, no solamente lo he visto en la industria, lo he visto en tiendas departamentales, en tiendas de autoservicios, centros de distribución. Me ha tocado ver empalmes donde tal vez es cable coaxial y nosotros podemos utilizar el cable coaxial. Pero el comentario va en relación a lo siguiente. A veces los empalmes se hacen enrollando físicamente centro con centro y malla con malla y colocando una cinta de aislar. Por supuesto, eso no es lo mejor. Es colocar precisamente el BNC y el conector que le llamamos barril, ¿verdad? Para poder hacer la unión de esos dos cables y posteriormente aislarlo con el famoso Thermofit. Eh, esa es una forma de hacer precisamente esta unión. Y sí se requiere hacer el aislamiento, porque a veces nos hemos topado con cables que están en un manojo de cables, literalmente, no tienen este aislamiento en las uniones y cuando están chocando entre sí, ahí pueden tener un punto de tierra, podemos meter ruido a la señal y esto obviamente afecta en el desempeño de los equipos. Y si estamos en la industria manufacturera, pues el ruido es mucho mayor. Entonces, sí es importante que cuidemos, uno, la calidad del cable, dos, la calidad de los elementos de conectividad y tres, por supuesto, que estén perfectamente aislados estos empalmes. ¿Okay? Como les decía, hay diferentes tipos de dispositivos. Nosotros manejamos tres sistemas para UTP, coaxial y cable de 2 hilos, ¿verdad? Dependiendo la tecnología, dependiendo inclusive lo que tenga ahí el cliente ya instalado, posiblemente es el equipo que vamos a sugerir. No solamente la industria manufacturera, muchas veces hoteles, hospitales, oficinas de gobierno tienen cableado de 2 hilos, como lo comentaba alguno de los ingenieros. ¿Qué pasa con ese cable categoría 5 que son 2 hilos, un solo par? Se puede utilizar, se puede reutilizar y lo podemos hacer a través de alguno de estos equipos que estamos viendo precisamente aquí en pantalla. Entonces, siéntanse tranquilos, por supuesto, algo que nos va a ayudar es conocer el tipo de proyecto que están ustedes manejando, el modelo de dispositivo IP que van a implementar, la distancia a la cual se debe de ubicar el equipo y si en algún momento, si vamos a reutilizar cable, ¿qué tipo de cable es el que tiene? Si es una implementación nueva, bueno, pues eso ya nos permite hacer una sugerencia de cableado dependiendo de los factores anteriores. ¿Okay? Este equipo que estamos viendo aquí en pantalla, que se llama Clear, me regreso rápidamente. Este equipo en la industria ha sido bien recibido. Lo tiene, por ejemplo, instalado Kia en Monterrey para algunas de las naves donde se corren algunos procesos productivos. Este equipo en su momento se instaló porque era, digamos que el switch más robusto que teníamos cuando llega aquí a México. Se instaló un equipo switch en un punto estratégico de cada nave. Posteriormente se hizo el cableado en todas direcciones, logrando distancias dentro de las naves de hasta 215 a 220 metros y logramos conectar las cámaras que iban en cada una de estas zonas a través de ese cable coaxial. Y como les decía, hay muchos escenarios donde el cliente ya tiene cableado coaxial. Pues esta es la familia que nos va a permitir precisamente reutilizar todo este cableado existente. Adelante, Gris. Gracias. Hablando de, comenta Temo Flores, ¿cuál sería la diferencia de los switch NBT entre la calidad de la señal y potencia? ¿O hasta cuántos switch es recomendable implementar? Bueno, mira, el switch como tal
Depende qué tecnología necesitemos utilizar y esto también está en función de la cantidad de puertos que requiere el cliente. Por ejemplo, el switch que estamos aquí señalando es un equipo que tiene una fuente de 1000 watts de potencia. Esto me permite tener hasta 30 watts constantes en los 24 puertos, a una distancia de 500, 600 metros. A esa distancia vamos a tener esa potencia para poder suministrar. Entonces, sí, depende mucho el tipo de implementación, el tipo de cable, y algo que nos ayuda mucho es la fuente que traen nuestros switches. Esta fuente en particular es de 1000 watts. Para el equipo que estamos viendo en la parte superior, que es un switch no administrable, la fuente es de 160 watts. Es una fuente más pequeña, precisamente para poder dar soporte a esos 10 puertos, pero es suficiente precisamente para lograr esa distancia extendida. Entonces, no sé si contesté adecuadamente tu pregunta, ingeniero. Tenemos robustez, tenemos la posibilidad de lograr esas distancias en potencia y datos y obviamente adecuarnos a las necesidades del cliente. No siempre es el switch de 10 o no siempre es el switch de 24. A veces, fíjense que me ha tocado hacer algunos escenarios y en ocasiones es conveniente utilizar switches de 24 puertos. ¿Por qué? Por la facilidad de administración, porque podemos verificar qué sucede dentro del switch, qué sucede con cada uno de los puertos, y esto tiene un valor adicional, saber qué está pasando en nuestra infraestructura de seguridad física. En el caso del switch no administrable, que es el que estoy aquí señalando, bueno, pues a lo mejor es para implementaciones más pequeñas, a lo mejor no necesitamos tener un control tan estricto de lo que está sucediendo en la red, y esto es más que suficiente. Entonces, el equipo como tal tiene la potencia suficiente para ser implementado en diferente tipo de industrias y conectarle prácticamente cualquier tipo de dispositivo IP. Adelante, Gris. Gracias. Comenta Antonio, por medio del cable coaxial se alimenta la cámara de CCTV. Sí, sí. Y fíjate que esto lo vamos a revisar en esta diapositiva precisamente, ingeniero. Cuando tenemos, por ejemplo, un escenario donde ya existe el cable coaxial instalado, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla, y queremos cambiar IP. Ok, lo primero que hay que hacer es eliminar el equipo de grabación, conectamos Clear y el nuevo equipo de grabación IP. Posteriormente, todos los coaxiales se conectan en nuestro switch y al final, para conectar la cámara IP o el equipo IP, pues no lo podemos hacer de manera directa. Aquí tenemos un BNC y el equipo IP requiere un RJ45. Aquí necesitamos un convertidor de coaxial a UTP. Déjenme lo hago un poquito más grande para que se vea mucho mejor. Ese dispositivo que se llama S-Link permite hacer este cambio, esta transformación. Y por ese coaxial mandamos precisamente el video IP y la alimentación PoE al punto final, a la cámara, al sensor o al teléfono. Entonces, sí, por ese cable viaja video IP, en este caso, y la alimentación PoE. Gracias. Perfecto. Muy bien, este es Clear, el equipo que nos permite reutilizar cableados, pero que también nos permite lograr las mayores distancias precisamente por el calibre de cable que pueden llegar a utilizar desde RG59 hasta RG11, ¿verdad? Otro dato interesante es lo siguiente. Fíjense que tanto en coaxial como en UTP manejamos un dispositivo de 4 puertos. A través de este equipo podemos consolidar 4 señales en un punto y enviarlas por un solo cable hasta el cuarto de control. Por eso, si ustedes observan, nunca hemos colocado en estos escenarios o en estos diagramas cámara IP. Más bien nos referimos a este punto final IP, nos referimos a este punto final IP
porque podemos conectar lo que sea. Y por ejemplo, en este dispositivo de 4 puertos puede ser una cámara, un sensor, un iluminador, un control de acceso. O pueden ser 4 cámaras, o pueden ser 4 teléfonos, pero la facilidad, ven ustedes, de consolidar 4 servicios IPs y enviarlos por un solo cable. En algún momento se puede pensar que es un mini switch, pues sí, pero para ser conectado a través de cable coaxial. Si en algún momento el POE que suministra este dispositivo no es el suficiente, podemos conectarle una fuente de alimentación local. Y con esto podemos entregar o asegurar alimentar hasta 30 watts por puerto. ¿Sale? Entonces, podemos transmitir un solo dispositivo por un solo cable o podemos transmitir hasta 4 dispositivos por un solo cable coaxial. ¿De acuerdo? Estos son los extensores de red, también en la parte de coaxial. Adelante, Gris. Gracias. Agregó Antonio de la pregunta anterior. Si es el caso de que la cámara IP sea alimentada por el día 7 watts y en visión nocturna a 10 u 12 watts, ¿esto por qué se activa una lámpara en la cámara IP? Al tener 32 puertos, ¿no hay problema? No, de hecho, no tenemos problema. El dispositivo puede conectar o recibir precisamente cámaras con visión nocturna, con infrarrojos y demás. Y sabemos que cuando se activa alguno de estos dispositivos, el consumo crece. Entonces, no hay ningún problema, no tenemos ningún tipo de interferencia que se pueda generar. Entonces, siéntete tranquilo, ingeniero, porque puedes conectar lo que tú necesites a través de este tipo de cable. Incluso, mira, nos ha pasado o hemos visto, y es indudable, que a veces el manojo de cables pues baja completo hacia el switch. Mucha gente podría pensar, pues no, en la bajada puede haber interferencia por las frecuencias que se manejan en la comunicación, pero esto no se da. Hemos cuidado mucho ese aspecto y podemos tener un manojo de cables viajando por distancias relativamente largas sin que se interfieran entre ellos. Entonces, no hay ningún problema. Espero Ok. haber respondido la pregunta. Agregó también, así el caso de los modelos PTZ, que consumes un poco más de watts. Bueno, buena pregunta. Actualmente nosotros soportamos hasta 30 watts de potencia. Sabemos que hay unas cámaras, por ejemplo, las de Avigilon, que precisamente Alice comercializa. Las Avigilon, hay algunas que son multisensor o PTZ, que consumen o requieren fuente de 60 watts. Desafortunadamente, en este momento, nosotros no tenemos la capacidad de suministrar 60 watts. Todavía no, únicamente 30. Pero ya estamos próximos a liberar esos dispositivos de 60, incluso de 90 watts. ¿Cuándo se liberan? En el primer trimestre del siguiente año. ¿Vale? Yo quisiera decirles que en los próximos meses, pronto, 2, 3 meses, no es así, es hasta el primer trimestre, perdón, del siguiente año, cuando ya tengamos equipos de 60 y de 90 watts. Hoy únicamente de 30. ¿Qué sucede entonces con esas cámaras? Por ejemplo, que tienes una cámara de 60 watts, ¿qué hacemos? Se coloca la cámara, su fuente de alimentación y utilizamos únicamente NVT para transmitir el video. A lo mejor en este caso no te alimento la cámara, pero te permito la comunicación. ¿Sale? Bien, Gracias. Son las únicas preguntas al gracias. momento. Perfecto. Muy bien. Estábamos por pasar precisamente a los extensores de red. Los extensores de red, bueno, pues tienen la capacidad también de utilizar como medio de comunicación principal un switch que ya tiene el cliente, que puede ser un switch de la marca que ustedes quieran. Entonces, nosotros, a través del extensor de red, nos conectamos a un puerto y podemos tener la comunicación de extremo a extremo por cable coaxial. Lo podemos hacer de 1 a 1 o de 4 a 1.
permitiendo por un solo cable llevar hasta 4 servicios IPs. Quiero decirles en este momento que no tengan temor de llamarnos para solicitar una asesoría, algún soporte. Por supuesto, estamos dispuestos a apoyar. Podemos ayudarlos a desarrollar sus proyectos y, por supuesto, también les daríamos alguna lista, por ejemplo, de puntos que debemos de considerar en estos proyectos. ¿Qué tipo de dispositivo IP vas a conectar? ¿A qué distancia está? ¿Cuál es el consumo de ese equipo en potencia? Y ya tienes cable instalado, va a ser cable nuevo, con algunos datos y por supuesto, si nos comparten el plano de trayectorias de tu de cable, nosotros podemos ayudarlos a desarrollar el proyecto. Y otro aspecto importante es que en ocasiones podremos decirles, esto va con UTP, es esta tecnología, este va con coaxial y es esta otra tecnología. Eh, Siempre he pensado que nosotros como fabricantes tenemos un poquito más de ventaja porque sabemos algunos aspectos, ¿no? Desde el tema de distancia, la potencia, si vamos a tener algún riesgo por consolidar una gran cantidad de cables en un solo punto. Entonces, sí podemos ayudarlos en ese desarrollo, no tengan problema, acérquense a su asesor de ventas de Adices y si es necesario, ellos nos contactan con ustedes para poderlos ayudar en este tema de desarrollo de proyecto. Muchas gracias, Víctor. Tenemos, Voy a hacer un comentario hombre, rápido, gracias. así como nos acabas de mencionar. Cuenten con todo nuestro apoyo de parte de Adices. Las personas que no tengan asesor ejecutivo pueden dejar su ubicación en el chat y los puedo contactar con el ejecutivo más cercano a ustedes. Gracias, perdón por la interrupción. No, perfecto. Sí, y es que esto es importante, Gris, porque a veces, si tenemos gente nueva en esta charla, que no ha sido atendida anteriormente por nuestros compañeros de Adices, sí es importante que sepan que Adices es es el front, ¿verdad? Con la marca, y les van a poder ayudar, como les decía, en la parte de cotización, en la parte de temas de stock y demás, pero también tienen un equipo de ingeniería que los pueden ayudar. Hay algunos ingenieros que están en la Ciudad de México, otros en Monterrey, Guadalajara y demás, que siempre van a encontrar a alguien que los apoye. Y si en algún momento ustedes solicitan que sea el fabricante quienes les dé alguna recomendación adicional, por supuesto que van a tener acceso a que nosotros les ayudemos. Nosotros como representantes de marca, pues tenemos esa obligación. Nosotros complacidos, ¿verdad? De poderlos ayudar y asesorar en el desarrollo de sus proyectos. Siempre es importante y siéntanse con toda la confianza de solicitarlo, ¿eh? A lo mejor los compañeros de Adices ya hicieron el desarrollo y surge una pregunta nuestros compañeros a lo mejor nunca se las habían hecho, o tal vez, porque acuérdense que Adices maneja más de 80 marcas, pues tampoco es fácil, ¿verdad? Que sepan todo. Entonces ahí nos dirigen sus preguntas, se canalizan las preguntas a nosotros, hacemos una conferencia y con todo gusto les podemos ayudar, ¿vale? Por otro lado, tenemos la tecnología de UTP que se llama Flex, 610 metros, algo parecido al equipo de coaxial. Sin embargo, aquí, pues al ser UTP y ser un switch parecido físicamente a un switch tradicional, bueno, pues podemos conectarle un equipo IP de manera directa, hasta 100 metros. Pero si la distancia del cable es mayor a 100 metros, pues ya requiere de un adaptador para asegurar la comunicación entre el punto final y nuestro switch. ¿Ok? Entonces, este equipo, FlexL, FlexLink o Flex 4, facilitan esa comunicación de extremo a extremo. Y como ustedes lo ven aquí en pantalla, esa línea negra que sale del switch y llega a nuestros equipos representa un cable UTP con una distancia de hasta 610 metros.
Y lo que yo les comentaba, no hay bobinas de 610 metros, se va a tener que unir en este punto. Bueno, utilicemos los elementos adecuados de conectividad. Con eso estaríamos del otro lado. También la familia Flex cuenta con estos dispositivos extensores de red para transmitir un solo canal o hasta 4 diferentes dispositivos por un solo cable. Los equipos kit, estos que estamos mostrando, ya incluyen una fuente de alimentación y esta fuente se puede colocar o en el inicio o en el final del cable UTP. Ok, aquí estamos viendo ahora otra tecnología. Y esta, fíjense que esta es la tecnología que de pronto se utiliza con mayor frecuencia en la industria, que es la transmisión de Ethernet por 2 hilos. No necesariamente con este equipo, pero en la industria ellos fueron pioneros para utilizar la comunicación a través de dos hilos, 2 cables, ¿verdad? Nosotros, como les decía, hemos tenido la oportunidad de desarrollar algunos equipos para utilizar ese par de hilos y poder transmitir Ethernet y PoE. Esa solución se llama Polred. Sí, nosotros podemos transmitir PoE hasta 365 metros y esa es la distancia tope para la transmisión de datos. Como ustedes lo ven aquí, el equipo pues a lo mejor como está más enfocado en telefonía, por eso aparece Avaya, Cisco, Mitel, pero en realidad este dispositivo, y por eso lo ponemos así con letras, este dispositivo IP puede ser una cámara, un sensor, un iluminador LED o cualquier tipo de dispositivo IP. ¿Vale? Este equipo no tiene extensores, básicamente tiene un switch administrable de 24 o de 48 puertos y tiene también switches no administrables de 8 puertos. ¿Sale? Se está más enfocado en telefonía, pero déjenme decirles algo, también lo hemos implementado en sistemas de videovigilancia IP. Finalmente, y ya prácticamente estamos casi al cierre de esta presentación, hay algunos equipos, por ejemplo, este que estamos viendo aquí, que es el 1701. Este dispositivo me encanta, es muy versátil, es demasiado, demasiado versátil. El hecho de poder mandar Ethernet y PoE por cualquier tipo de cable. Aquí lo estamos viendo en un elevador, por ejemplo. Yo les mencionaba las grúas, ¿verdad? Estas de 20 a 30 toneladas. Este equipo recibe prácticamente cualquier tipo de cable y transmite Ethernet. Entonces, siéntanse tranquilos porque seguramente hay alguna necesidad que se puede solucionar con los equipos de NBT. ¿Vale? Dentro de un elevador, pues el cámara, sensor, monitor de señalización o cualquier otro tipo de dispositivo.